Gracias, senador. Antes que nada, agradecerle a usted y a todos los miembros de la Comisión del Senado por haber citado esta audiencia pública y además por su invitación a participar en ella. Nosotros queremos plantear en estos 5 minutos algunas inquietudes que tenemos, no solamente desde la Cámara de Representantes, sino desde la coalición Decentes, la Colombia Humana, el Maíz y la Unión Patriótica, de la cual coalición de la cual hago parte. En primer lugar, todas las incertidumbres que existen. En primer lugar, sobre la adquisición de las vacunas. En segundo lugar, sobre los contratos y las garantías exigidas al Gobierno Nacional por parte de las farmacéuticas. Y en tercer lugar, el plan de vacunación que ha diseñado el Gobierno Nacional o en el cual avanza en su diseño el Gobierno Nacional. El defensor o el delegado del Defensor del Pueblo nos hablaba de un principio de transparencia que fue además, digamos, un elemento central en su intervención, y de allí queríamos detenernos un minuto. Tenemos nosotros muchísimos más cuestionamientos y dudas que certezas. En primer lugar, frente a la llegada de vacunas al país, en las noticias y en los distintos pronunciamientos del Gobierno Nacional han habido distintas y múltiples versiones sobre la llegada de vacunas al país. Se hablaba que en enero, se hablaba que en febrero, en fin, quiere decir que existe una gran incertidumbre. Aún no tenemos certeza sobre cuándo llegarán las vacunas al país. En segundo lugar, un enorme secretismo frente al estado de contratación o de los contratos con las farmacéuticas y además de las garantías exigidas. A fecha de hoy no sabemos si existen o no existen contratos firmados con las distintas farmacéuticas. Y en segundo lugar, el plan de vacunación, que aún tenemos apenas un borrador de decreto y ni siquiera tenemos un plan que una vez lleguen las vacunas puedan ser ejecutado el plan de vacunación con rigor, con transparencia y con acceso a la vacuna por parte de la población vulnerable. Entonces, esta negligencia, en nuestro criterio, este secretismo absurdo que ha manejado el Gobierno Nacional y que hoy, en un país que es hoy uno de los 11 países con mayor número de fallecidos en el mundo por cuenta del COVID, pero que además cuenta con 51.000 fallecidos hoy, pues nos causa un profundo malestar, inquietud, zozobra, incertidumbre que no tengamos ninguna línea clara frente a la vacunación en nuestro país. Nosotros presentamos a principios de enero una tutela, un derecho de petición a presidencia. El derecho de petición no fue respondido y más bien se dio traslado al Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud nos responde cuando ya presentamos una tutela, es decir, se requirió, como en el caso del senador Jorge Enrique Robledo, una tutela para que el Ministerio respondiera, respondiendo además que no tenía competencia y que la competencia era del director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Ahí entonces no podemos más que preguntarnos quién es el responsable del proceso de vacunación en Colombia. Es el presidente de la República, Iván Duque Márquez. El ministro de Salud es el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. ¿Quién es el responsable? Porque solamente se responde después de una tutela, previa advertencia del Gobierno Nacional a las Cortes de evitar, pues digamos, toda una serie de tutelas en esa exigencia, no solamente de poder hacer un control político efectivo, sino además, obviamente, de que la ciudadanía pueda acceder a una información que requiere y que dejemos tanta información cruzada, tanto teléfono roto y por fin podamos tener información veraz al respecto. Es decir, que no tenemos ninguna certeza sobre quién suscribió los contratos con las farmacéuticas. Esto no solamente nos habla de una gran desarticulación, de una gran improvisación, sino que nos habla de una total negligencia y además del secretismo, de una absoluta indolencia después de 51.000 muertos en nuestro país. Pero sigamos. Mientras en otros países de la región ya están vacunando, en otros países del mundo ya están vacunando, aquí en Colombia tan solo tenemos un borrador del decreto. Somos, repito nuevamente, el 11º país con más número de muertos y solamente tenemos un borrador de decreto. Mientras que México, Argentina, Chile, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Puerto Rico ya han iniciado el proceso de vacunación, nosotros con 51.000 muertos tan solo tenemos un borrador de decreto. Y ahí nos preguntamos, ¿eso es transparencia? ¿Eso es una ejecución, una planeación efectiva? No, definitivamente no. Nuevamente, negligencia, indolencia,
y falta de planeación. ¿Qué nos preocupa entonces de este borrador de decreto que conocemos? No hay metas específicas en ninguna de las etapas, no hay cifras, no hay claridad sobre los costos, ni siquiera sobre la infraestructura requerida. No hay metas por regiones, no hay un plan concreto que nos diga cuáles son los tiempos que se requieren para poder cubrir cada una de las etapas de vacunación, y tampoco tenemos ningún tipo de meta o de población que se debería vacunar, sobre todo en los territorios más contagiados o con mayor nivel de contagio, como es el caso de Bogotá. Es decir, no podemos hablar de un plan concreto que llegue además a tiempo con las vacunas, sobre las cuales, como ya dije, no tenemos ninguna certeza de cuándo llegarán. Tampoco tenemos claridad, o el decreto no deja ninguna claridad sobre si los gobiernos locales podrán adquirir vacunas o si los privados pueden adquirir vacunas. Ahí nos preguntamos entonces, ¿existe un principio de equidad, de igualdad en el acceso a la vacuna? Es decir, las distintas regiones tendrán acceso a las vacunas independientemente de el nivel de contagio, o la población independientemente del nivel adquisitivo, de si tienen EPS o no, sobre todo la población vulnerable, podrá acceder a la vacuna del COVID-19. El INVIMA hasta el momento solamente ha autorizado a Pfizer para el uso de emergencia, es decir, solo ellos tienen el aval por parte del INVIMA. Nos preguntamos, ¿se pueden importar otras vacunas? Ya lo planteaba quien me antecedió en la palabra sobre otros países que están produciendo las vacunas, otros que iniciarán el proceso de producción, inclusive aquí en el continente americano, y nosotros solamente avanzamos con Pfizer, lo demás continúa siendo una incertidumbre. Contamos hoy en el país con la logística necesaria, y aquella que está dispuesta es la conveniente para poder ejecutar el plan de vacunación que plantea el gobierno nacional. Tenemos infraestructura instalada para el almacenamiento, para el transporte, para la distribución y para la administración de las vacunas, independientemente de la región. Ya hemos hablado de las altos niveles de frío, de neveras, la capacidad y las condiciones que requieren esas neveras para poder almacenar vacunas como la de Pfizer. Contamos con esa infraestructura en el país. ¿Cómo se puede acceder desde un principio diferencial, con un enfoque diferencial a las vacunas, por ejemplo, de las poblaciones étnicas en nuestro país, campesinos, mujeres, población étnica indígena, raizal, afrocolombiana, en los territorios más apartados? Existe un principio diferencial democrático de acceso a las vacunas en nuestro país. ¿De dónde sale la base de datos actualizada que define la población a vacunar y por lo tanto el número de dosis que se requieren, sobre todo para cubrir a la población más vulnerable y que no podrá bajo ninguna otra circunstancia adquirir o acceder a una vacuna COVID? Hoy no han podido acceder ni siquiera a la prueba. Y nos preguntamos, ¿podrán acceder a la vacuna? Todo esto definitivamente nos muestra, es un mapa de inequidad, de ningún acceso democrático para todos y para todas, sobre todo para las personas más vulnerables a la vacuna contra el COVID-19. Finalmente no hay acceso a la información, ni siquiera para los congresistas, que estamos en nuestro derecho de ejercer el debido control político, ni a la población rural o urbana que, por ejemplo, no tenga acceso a Internet y que, por lo tanto, no pueda acceder a distintas plataformas para poder saber si podrán ser beneficiarios, no solamente de las ayudas, sino también del plan de vacunación, de mi vacuna COVID, como lo ha llamado, como ya lo enuncia el borrador de protocolo. No, en nuestro criterio definitivamente no existe planeación, solamente tenemos un copy-paste de otros planes de vacunación que tal vez se estén implementando en algunos lugares del mundo, pero como siempre no existe planeación y no existe una aplicación diferencial construida con rigor técnico para las características que tiene nuestro país en comparación con otros países de la región y del mundo. Se nos exige hoy, cuando escuchábamos la locución presidencial... María José, por favor, ir terminando. Sí, señor. Se nos exige a la ciudadanía el autocuidado y no
se brindan garantías para ese autocuidado. El gobierno definitivamente, en nuestro criterio, no está cumpliendo con su deber de velar por el derecho a la vida, por el derecho a la salud, por el derecho digno a la vida de todos los colombianos y colombianas. Con esto termino. Basta ya de secretismo, basta ya de indolencia, de falta de planeación y de rigor técnico por parte del gobierno nacional. Queremos respuestas y nos deben decir quién es la autoridad competente para darnos esas respuestas: el presidente, el Ministerio de Salud o el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. ¿Quién firmó los contratos? ¿Qué garantías se exigieron? ¿Van o no van a poder cumplirle al país después de 51.000 muertos, a quienes desde ya les reiteramos nuestro compromiso y nuestro reconocimiento a quienes murieron, obviamente a sus familias, nuestras más profundas condolencias? Muchísimas gracias. Muchas gracias.